Vamos a estudiar la palabra del Dios en este tiempo que tenemos. Vamos a continuar con nuestra lección de preparados para la batalla. En Efesios capítulo 6, versículo 16, dice la Escritura, hermanos, Efesios 6, 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La armadura del cristiano es una cosa esencial en nuestras vidas, no podemos prescindir de ella, y una pieza muy importante es precisamente el escudo de la fe. Hermanos, los soldados romanos usaban varios tipos de escudos, pero había dos de ellos que eran los más comunes. Uno era pequeño, era redondo, y normalmente se ataba al brazo con dos correas de cuero. Era ligero y era especial para las luchas cuerpo a cuerpo. Con uno traía su escudo, con el otro traía la espada y peleaba, ¿verdad? El soldado. Pero había otro escudo que era más grande y que por lo general un soldado podía esconderse, podía cubrir todo su cuerpo detrás de ese escudo. Es este otro que vemos aquí en la pantalla, ¿verdad? Ese escudo más grande. Bueno, cuando dice aquí en Efesios 6, 16 que debemos tomar el escudo de la fe, la palabra griega que se utiliza en este pasaje es tureos, que originalmente significa puerta, puerta. Y llegó a significar esta palabra un escudo grande semejante a una puerta. Y era algo semejante a lo que podemos ver ahí en la pantalla. Los soldados utilizaban mucho estos escudos. También los unían uno con uno y formaban una especie de caparazón y todos los soldados juntos se protegían uniendo sus escudos. Y era de mucha ayuda, hermanos, sobre todo cuando se acercaban a murallas enemigas, porque desde ahí, desde lo alto, les arrojaban todo tipo de proyectiles, ¿verdad? Como dice aquí la Escritura, dardos, flechas, lanzas, piedras, y de todo lanzaban desde allá. Entonces, estos escudos grandes como puertas les protegían bastante, ¿verdad? Protegían su cuerpo, su integridad. Esta clase de escudo, hermanos, es el que metafóricamente representa la fe de los cristianos. Así debería de ser nuestra fe. Nuestra fe debería de ser una fe grande, una fe fuerte, una fe resistente. Esta clase de fe es la que necesitamos. Si no tenemos una fe así, si nuestra fe es pequeñita, difícilmente vamos a poder, hermanos, resistir los ataques de nuestro enemigo, esos dardos de fuego. Algunos, ¿verdad?, comentaristas dicen que a las flechas les ponían fuego, ¿verdad? Las empapaban con brea y lanzaban las flechas con fuego. Otros hacen referencia, ¿verdad?, a ciertos dardos que envenenaban, ¿verdad?, la punta, y cuando le pegaba a alguien ese dardo envenenado sentían como un ardor que les quemaba, como fuego, ¿verdad? Pero sea una o la otra razón, la cuestión es que el escudo les protegía, les ayudaba para poder resistir esos ataques del enemigo. Bueno, hermanos, esto es algo bien importante. Esa clase de fe es esencial en nuestra batalla. Tal vez no podremos evitar los dardos de fuego. Con el escudo de la fe, hermanos, no los podremos evitar, pero lo que sí podemos hacer es apagarlos cuando nos ataquen. Sí podremos nosotros evitar que nos hagan daño si tenemos un buen escudo como estos que acabamos de mencionar. ¿Alguna vez ha sentido usted que está siendo atacado? A lo mejor muchos hemos experimentado y nos damos cuenta, es algo que se percibe. ¿Ha sentido que Satanás ha estado haciendo lo posible para arruinar su caminar espiritual? Él lo hace. ¿Sí? Allí están los dardos de fuego del maligno. ¿Ha sentido cómo a veces a través de los problemas, a través de las dificultades, a través de las decepciones que sentimos a veces entre nosotros pudiera ser, o de alguna persona quien esperaba usted algo diferente, a través del dolor, a través de las tentaciones, ¿verdad? Cómo Satanás le trata de desanimar. Satanás trata de alejarle de Dios, alejarle de sus caminos, que usted se aparte de la iglesia y que ya nunca jamás vuelva. Ese es el diablo, ese es el adversario, el diablo, que de una u otra manera le ataca.
y quiere poner en su corazón la duda, quiere sembrar en usted ese desánimo, ese desaliento, y que usted diga, no, no me conviene, me voy. Es Satanás. ¿Está usted luchando tal vez contra el sufrimiento físico, contra alguna enfermedad, alguna pérdida, algún mal hábito? Hay muchas cosas con las cuales uno a veces batalla y uno piensa que es imposible a veces superar tales cuestiones. Ustedes recuerdan el caso de Job, y Satanás le dice a Dios, mira, Él te sirve porque tú le has bendecido y porque le has rodeado y le has protegido en todo lo que Él tiene, pero quítaselo y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el diablo piensa a veces que nosotros servimos a Dios nada más porque Él nos da, porque de alguna manera nos bendice, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos una familia, y dice el diablo, por eso ustedes sirven a Dios. Pero nada más que les quiten eso y verán si no se apartan de Él, si no blasfeman contra Él. Y Dios le quitó todo, permitió que Satanás quitara todo lo que él tenía, todas sus riquezas, un hombre poderoso, un hombre que tenía muchas bendiciones materiales, todo lo perdió y no blasfemó a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, o sea, el nombre de Jehová bendito, dijo él. Piel por piel, dice Satanás. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Toca su carne, toca su hueso y verás si no blasfema contra ti. Dice Dios, está bien, haz lo que quieras, nada más no lo mates. Hizo caer sobre Job una sarna maligna y pensó que si ahora ya no tenía salud, él iba a renegar de Dios. Y Job no lo hizo. Y su esposa le decía, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dice, como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir? Y en todo esto no pecó Job con su boca. Pero así es Satanás. De una u otra manera él trata de causar desánimo en nosotros y aprovecha las circunstancias de la vida, lo que nos rodea, las situaciones duras, difíciles, las enfermedades, los problemas, las dificultades, las pérdidas, para hacernos caer, para hacernos tropezar, para alejarnos de los caminos de Dios. ¿Sí? Este es nuestro adversario, el diablo. Él es el que hace esto. Pero la fe, hermanos, es la defensa perfecta contra tales ataques. La fe es lo único que nos puede mantener seguros y a salvos, como acabamos de leer en Efesios 6:16. El escudo de la fe. Y quisiera que consideráramos, hermanos, algunos puntos en esta lección. ¿Preparados para la batalla? ¿Cómo? Pues tomando el escudo de la fe. Si no tenemos ese escudo, es imposible hacer frente a los ataques del enemigo. Vamos viendo algunas cosas muy sencillas, hermanos, porque el tema de la fe es un tema que muchas veces hemos tocado y hemos hablado, pero llevando la secuencia de nuestro estudio necesitamos hablar de la fe. ¿Qué es la fe? Hay que definir la fe. Bueno, los ataques del diablo se pueden amortiguar y se pueden frustrar con la fe, ¿sí? Ninguno de nosotros está condenado, está destinado ya a ser destruido por los ataques de Satanás. No, nadie piense así. No, pues si yo me pierdo es porque ya estaba yo predestinado para perderme. No hay tal cosa, ¿sí? Dios nos da las herramientas, Dios nos da las armas para poder triunfar en la batalla contra nuestro adversario, y el escudo es algo indispensable. Si usamos de verdad las provisiones de Dios, hermanos, no va a haber ninguna cosa en este mundo que nos pueda desanimar, que nos pueda derrotar, que nos pueda vencer. Nada. Pero si usamos las armas que Dios nos da, fracasaremos si no las usamos. Si esos medios que Dios nos proporciona, nosotros simplemente los tenemos ahí arrumbados, guardados, escondidos, no hacemos uso de ellos. Y ese es el caso de la fe. Dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 5 y versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo vencer todo lo que nos rodea en este mundo lleno de pecado y de maldad? Dice el mismo Juan que el mundo está bajo el maligno, controlado, gobernado por el diablo, por Satanás.
¿Sí? Las personas, mucha gente, no se acuerda de Dios. Así viven, en sus afanes, en el materialismo, entregados a los placeres del mundo, a los vicios, al pecado, a la maldad, gobernado por el maligno. ¿Sí? ¿Cómo vencer esta influencia? Bueno, con la fe, con nuestra fe. Es lo que dice aquí, 1 de Juan 5:4. Al hablar de fe, hermanos, hay dos perspectivas muy importantes. Ya el miércoles el hermano Wayne hablaba acerca de estos dos definiciones acerca de la fe. Una es en referencia al Evangelio. Hablamos de fe cuando nos referimos a la doctrina del Señor, a todo ese cuerpo de mandamientos y enseñanzas que Dios nos da para que los guardemos. Podemos hablar en un término general de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Judas capítulo 1, que es el único que tiene, versículo 3, dice la Escritura: amados, por la gracia, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay que contender por la fe, es decir, hay que guardar y hay que proteger y hay que defender la doctrina del Señor, que muchas veces es tergiversada, que muchas veces es adulterada y que la gente la manipula como se le da la gana. ¿Sí? Entonces unos dicen una cosa, otros dicen otra. Bueno, hay que contender por la fe. ¿Sí? Y siempre nosotros hay que guardar la fe del Señor. Dice allí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo, estando prisionero en Roma y ya para ser condenado, sentenciado a la muerte, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él se mantuvo puro completamente en guardar la doctrina del Señor de principio a fin. Le costó la vida al final, le costó azotes, le costó, hermanos, cárceles, cadenas, le costó tantos sufrimientos, pero la guardó hasta el final. ¿Sí? Y por eso él tenía confianza de que ahora le esperaba la corona de justicia. Bueno, es esta la clase de fe, ¿verdad? Que aquí habla la palabra de Dios. También en otro sentido se usa la palabra fe para referirse a la confianza personal que hemos depositado en Dios. Tenemos fe en Dios. Decimos, yo tengo mucha fe. Se dice, él es un hombre de fe, ella es una mujer de fe. Confiamos en Dios. ¿Sí? Que sobre todas las cosas siempre depositamos en Él nuestro ser. Estamos dependientes 100% de Dios. No dudamos de su poder, no dudamos de su palabra, no dudamos de sus promesas. En Hebreos 11, versículo 1 se define, ¿verdad?, el concepto de fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Dios muchas veces, hermanos, nos ha prometido cosas. Estamos seguros de ellas. Estamos convencidos y persuadidos. Eso es fe. ¿Qué me garantiza? ¿Qué me asegura que esto va a ser verdad? Mi fe, solamente mi fe. Dicen las personas, la gente del mundo, dice, ¿y cómo sabes que Dios existe? ¿Alguna vez lo has visto? ¿Cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Es un libro escrito por hombres, como cualquier otro libro. ¿Cómo sabes que hay un cielo? ¿Cómo sabes que hay un infierno? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La fe, hermanos, es lo que hace la diferencia. Cuando estamos plenamente convencidos, persuadidos, aunque no lo hemos visto, aunque no lo hemos palpado, aunque no lo hemos oído tal vez con estos oídos de carne, sabemos que es verdad, sabemos que es real. Eso es fe. Y pienso, hermanos, que ambos conceptos están entremezclados y son indispensables en nuestra lucha contra el adversario, el diablo. Cuando habla del escudo de la fe, tomar ese escudo, hermanos, tienen que ver ambas cosas, ambos conceptos.
Y es que la fe no es algo que proceda de nuestra propia intuición o descubrimiento. No es algo que procede de nosotros. La verdadera fe solamente puede ser el producto de escuchar la palabra de Dios, como dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra fuente de fe en nuestros días. Dios no le va a hablar a usted milagrosamente a través de sueños, a través de visiones, de revelaciones. Dios nos habla a través de la Biblia, a través de la Escritura. Este libro es la palabra de Dios. Cuando la leemos, cuando la escudriñamos, es Dios quien nos está hablando. Creer lo que aquí dice, creer, hermanos, en su palabra, creer en sus promesas. Hermanos, eso es fe. Eso es fe. Tener la seguridad, la certeza de que todo esto es verdad. Así que la fe, hermanos, es una convicción sólida de que lo que Dios ha hecho, de que lo que Dios ha dicho es verdadero. La Biblia nos habla, por ejemplo, de tantos milagros que Dios ha hecho a través de la historia. Nos habla desde el Génesis de la creación del mundo, con su sola palabra. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Y le dijo a la tierra que produjera hierba verde, y la tierra lo hizo, y frutos que dieran toda clase de frutos según su especie, y la tierra lo hizo. Y que las aguas produjeran seres vivientes, y lo hizo. Y a través de la historia podemos ver tantos milagros. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Por la fe. Yo estoy convencido de que así es. Yo tengo fe en el Señor. Yo tengo fe en su palabra. Las personas a veces tratan de creer simplemente viendo, comprobando. Dios, el Señor Jesucristo, le recriminó a Tomás. Cuando le dijeron, hemos visto al Señor resucitado, aquí estuvo con nosotros. No, si yo no lo veo, yo no creo. Si yo no meto mi mano en sus heridas, mis dedos ahí en sus manos, en sus clavos, yo no voy a creer. Y el Señor se presenta delante de Tomás. Dice el Señor, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es fe. Creer sin ver. ¿Sí? Esa convicción, hermanos, sólida, inquebrantable, que no puede moverse, de que todo lo que Dios ha hecho y ha dicho es verdadero y de que sus promesas se van a cumplir. Aunque ahora tal vez no podamos experimentarlas físicamente, con estos sentidos, nuestras manos, nuestros ojos. Yo no puedo ver el paraíso de Dios, pero la Biblia dice que hay un paraíso para los que mueren en Cristo Jesús. Que hay un descanso para ellos. Hay una consolación, un lugar de consuelo. Yo no lo he visto, yo no he ido. Pero lo creo por fe en la palabra de Dios. La fe, hermanos, también implica una manifestación o una respuesta de nuestra confianza en Dios. Usted puede decir, no, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, yo confío en Él. ¿Cuál es la evidencia de que sus palabras son verdaderas? ¿Cómo puede usted comprobar? Dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Hay una manera, hay una forma. Esta fe, hermanos, debe de responder a través de la obediencia a su palabra. Ahí demostramos que verdaderamente creemos en el Señor y que confiamos en Él. Con los ojos cerrados confiamos en Dios. Lo contrario a la fe es la incredulidad. Cuando falta la fe, no estamos dispuestos a hacer las cosas que Dios nos demanda, porque ni siquiera creemos sinceramente, ¿verdad?, en ese Dios invisible, mucho menos en la palabra de un Dios que no hemos visto, y mucho menos que alguna cosa va a suceder, tanto buena como mala para nuestras vidas. Hay muchos que dicen, no existe el infierno.
condenación eterna, eso no, es invento de la gente nada más para causar temor, miedo en las personas. No es algo que yo haya inventado, lo dice la Escritura. Pero cuando una persona no cree a la palabra de Dios, pues, ¿qué motivación tiene para obedecerle? No la hay. No hay fe, no hay obediencia. Solamente hay incredulidad en el corazón de tal persona y excusas y pretextos para no hacer la voluntad de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 1, podemos ver, hermanos, un ejemplo muy claro, ¿verdad? Que nos ayuda a entender un poquito mejor este concepto. Adán y Eva, particularmente Eva fue la que habló con la serpiente. Dice en el verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Eso les dijo Dios? Verso 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y ahí está la palabra del Señor, ahí está el mandamiento directo, la orden precisa. Y Eva la entendía perfectamente. No había ahí cosas que ella tal vez no comprendía de lo que Dios le dijo. A veces decimos, ¿qué parte de estas palabras no entendiste? Cuando decimos a nuestros hijos que no hacen caso en alguna instrucción que les damos. No, Eva entendía perfectamente. Dice el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. ¿Sí? Eva dijo, no van a comer, eso dijo Dios, no vamos a comer ni tocarlo para no morir, pero la serpiente dijo, no, no te vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Eva hizo esto? ¿Por qué ella comió del fruto de este árbol de la ciencia del bien y del mal? De este árbol que Dios le dijo, no coman de él. ¿Sí? Para que no muráis. No coman, por favor. ¿Por qué Eva hizo lo contrario? ¿Por qué esta mujer sucumbió ante la tentación del diablo? Pues la realidad de las cosas es que fue su falta de fe al mandato de Dios. No hay otra explicación, mis hermanos. Ella no creyó en que la instrucción de Dios fuera lo mejor para ella y para su bienestar. Dios le dijo, no comas porque si comes vas a morir. Y la serpiente le dice, no, no te vas a morir. Vas a ser como Dios. ¿Dónde está depositada nuestra fe? Ese es el punto. ¿A quién creer? El diablo nos pinta, hermanos, las cosas bien bonitas. Nos habla muy bonito al oído. Y él dice, no te va a pasar nada. Dios dice, sí. El diablo dice, no. Cuando una persona tiene fe en Dios, le cree a Dios. No duda de lo que él dice. Está seguro, convencido de que así va a ser. Y esta palabra de Dios, hermanos, si de verdad la cree, la obedece. Pero Eva no creyó que la instrucción de Dios fuera lo mejor para ella, para su bienestar. Por el contrario, escuchó la mentira de Satanás. Satanás de alguna manera le estaba diciendo que Dios les estaba privando de algo verdaderamente bueno, ¿sí? Algo beneficioso para ellos. Algo que tanto ella como su marido merecían y Dios los está privando. Ustedes tienen derecho de comer de esto. No se dejen que Dios los limite, los restrinja. Come, le decía a la mujer.
Así es el adversario, el diablo. Y la incredulidad de Eva hacia la palabra de Dios fue lo que hizo que ella cayera en la tentación del diablo. Le creyó más a Satanás que a la palabra de Dios. Por eso ella pecó. ¿Sí? Por eso estamos hablando, hermanos, la importancia de la fe. La importancia de creer de todo corazón, porque uno cuando cree en Dios y en su palabra sinceramente, genuinamente, hermanos, la fe nos mueve a obedecer a Dios y a creerle a Él, no al diablo. Cuando hay falta de fe, se nos dificulta creer. Por ejemplo, se nos dificulta creer que Dios está trabajando en favor nuestro. No, es que yo no veo la mano de Dios en mi vida, yo no veo su presencia, yo no veo su ayuda. Satanás de alguna manera nos hace creer eso. Estás solo, Dios te ha dejado solo. Él no te ayuda, Él no se preocupa por ti, Él ni se acuerda de ti. Y cuando hay falta de fe, las personas tienden a creer así. ¿Sí? Pero en realidad Dios trabaja en favor nuestro. Cuando hay falta de fe, hermanos, se nos dificulta creer que el camino de Dios sea la mejor opción. Dice el diablo, mira este camino ancho, cómodo, espacioso, mira esta puertotota tan grande que tengo para ti. No, aquel camino no te conviene, vente por acá. Y cuando la persona no tiene fe en Dios y en su palabra, piensa que el camino de Dios no es la mejor opción. Esto que me ofrecen por acá está mejor. ¿Sí? Se nos dificulta creer que las leyes y mandamientos de Dios en realidad sean para nuestro bien. Pues yo dudo que la palabra de Dios en realidad, ¿verdad?, me ayude en algo en mi vida. Yo no creo, ¿verdad?, que sea lo mejor para mí. Así piensa el mundo. Es un sinónimo de incredulidad. Cuando hay falta de fe, pensamos que Dios no nos está alejando, que Dios nos está alejando de la buena vida. Se nos dificulta creer, hermanos, que Dios, en realidad, todo lo que Él nos ofrece, todo lo que Él nos dice en cuanto a cómo vivir, eso es lo mejor y es lo que más nos conviene. Pero la persona que es incrédula dice, no, Dios me está alejando de lo bueno. ¿Sí? Dios no quiere que disfrute. Dios no quiere que me vaya bien. Y ese es el pensamiento. Se nos dificulta creer que Dios nos ama, que Él se preocupa profundamente por nosotros. Se nos dificulta creer que podemos estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado, con lo que Él tiene para ofrecer. Sí. Nuestra mente, nuestros pensamientos se nublan. No pensamos correctamente y por lo tanto no actuamos correctamente por nuestra falta de fe. Sí, hermanos, es la falta de fe la causa raíz de que muchos sucumban ante la tentación y los ataques de nuestro adversario, el diablo. Por eso es bien importante un escudo así grande, fuerte, resistente, capaz de sobreponerse a todas esas ideas, pensamientos malignos que el diablo siembra a veces en nuestro corazón. De ahí, hermanos, que la fe nos protege. La fe nos protege en muchos sentidos, en muchos aspectos. Por ejemplo, la carta a los Hebreos es una carta muy importante, hermanos, que nos ayuda, y cuando usted tenga tiempo, lea este libro de la Biblia tan importante. Los hermanos a los cuales escribe la carta a los Hebreos, ellos se enfrentaban un desafío mortal para sus vidas espirituales. Ellos estaban en peligro de apartarse del Dios vivo. Si ahí en Hebreos 10 usted puede encontrar, ¿verdad?, cómo se les advierte. Aún ya el dejar de asistir a las reuniones se les había convertido ya en una práctica habitual, una costumbre. En pecar deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y el escritor a los Hebreos les exhorta. ¿Sí?
no habían madurado, no habían crecido. Después de tanto tiempo se les dice, debiendo de ser ya maestros, tenían necesidad de leche y no de alimento sólido. Y así estaban los hermanos. Y estaban en ese riesgo, en ese peligro ya de apartarse de Dios. Y en el capítulo 10 el escritor a los hebreos les advierte de lo que sucedería si ellos llegaban a apartarse, pero también les anima a perseverar, a no dejarse vencer. Y termina ese capítulo 10 con las siguientes palabras. Mire usted, versículo 38, Hebreos 10. Dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sí? Una vez que hemos dejado el mundo, hermanos, una vez que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, que hemos decidido ser cristianos, que hemos obedecido al Evangelio, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que Dios nos ha lavado en el bautismo de todos nuestros pecados y maldades, que nos ha convertido en nuevas criaturas. Hermanos, cuando uno retrocede, dice la Escritura, lo hace para perdición. Cuando uno deja esta vida y dice: ¿saben qué? Ya fue mucho, ya, yo regreso a donde estaba. Dice el apóstol Pedro, como la puerca lavada vuelve al cieno, o el perro a su vómito. Dice, así es cuando alguien retrocede. Después de haber sido lavados, santificados, justificados por la sangre de Cristo, uno dice: no, ya, me voy al mundo otra vez, vuelvo atrás. Lo hace para perdición. Pero dice aquí el escritor a los hebreos: no, hermanos, tengan fe. Sí, tengan fe, el justo vivirá por fe. Nosotros somos de los que tenemos fe para preservación del alma. ¿Sí? ¿Qué necesitamos los cristianos para evitar apartarnos, para evitar alcanzar, hermanos, esa destrucción o esa perdición? ¿Cómo podemos evitar esto? Con nuestra fe. ¿Cómo lograr alcanzar la salvación eterna de nuestra alma? Por medio de la fe. ¿Sí? De la fe. La fe nos protege para evitar la apostasía. La fe nos preserva. Así que esta virtud es la clave para la salvación final de todo cristiano y cristiana. Y luego, hermanos, el escritor de los Hebreos, habiendo declarado que la fe es la clave, empieza el capítulo 11. ¿Ya ha leído el capítulo 11? Algunos le han llamado a este capítulo el capítulo de los héroes de la fe. Y habla más a detalle acerca de la fe, de lo que significa la fe, cómo se aplica la fe. Y nos pone ejemplos prácticos de grandes hombres y mujeres de Dios de mucha fe. Y cómo ellos pudieron superar muchos obstáculos y dificultades en su vida espiritual. Y se mantuvieron fieles a Dios y obtuvieron muchas victorias por medio de la fe. Y trata el escritor de los Hebreos de animar a los hermanos que ya estaban cerca de la apostasía a que tuvieran fe en el Señor. Solamente cuando tenemos fe agradamos a Dios. En el capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted no tiene fe, usted no agrada a Dios. Usted tiene fe, usted agrada a Dios. Y dos cosas son bien básicas en el concepto de fe: creer en Dios, en su naturaleza, en su carácter, en su palabra, en sus promesas. Creer, como dice aquí, que es galardonador, que Él dará el premio, la recompensa, el pago a toda persona. Estas dos cosas, hermanos, sin lugar a dudas nos van a motivar grandemente nuestra vida para mantenernos firmes y no dejarnos vencer por Satanás.
¿Sí? Y esta fe de la cual habla el versículo 6, ¿sí?, una fe que agrada a Dios, una fe profunda, ¿verdad?, en que Dios existe y que Él da la recompensa, es la fe que mostraron muchos hombres, como los que se mencionan ahí en ese contexto: Abel, ¿verdad?, Enoc, Noé, grandes hombres de Dios que agradaron a Dios por esa fe que tenían. Cuando no era fácil, muchas veces Noé vivía en medio de una generación maligna y perversa. Dios, hermanos, estaba triste. Le dolió en su corazón ver a la gente entregada a la maldad. Dice el libro de Génesis que los pensamientos de ellos eran de continuo solamente el mal. Solamente estaban maquinando, tramando qué cosas perversas hacer. Pero Noé tenía fe en Dios, a pesar de que el mundo que le rodeaba era incrédulo. Y dice en el versículo 7, note usted: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sí, ese fue este héroe de la fe, Noé. Noé demostró fe al creer realmente en la palabra de Dios. Dios le dijo a Noé: voy a destruir todo ser viviente. Voy a enviar un diluvio que va a destruir todo lo que hay en esta tierra. Dice la carta a los Hebreos que Dios advirtió a Noé acerca de cosas que aún no se veían. Es probable tal vez que Noé ni siquiera había visto llover. O puede ser que se refiera a la destrucción por medio de la lluvia. Pero dice cosas que no se veían. ¿Sí? Difícilmente a veces uno cree en algo que no ve. No es cierto. Normalmente así reacciona uno. No es cierto. Pero cuando algo proviene de Dios, cuando es la palabra de Dios quien lo dice, hermanos, debemos de creerlo. Y este hombre creyó con fe, seguro, convencido, persuadido. ¿Sí? En la mente de Noé era imposible imaginar un diluvio universal capaz de destruir todo. Pero Noé tuvo plena certeza en Dios. ¿Y cómo lo demostró? Lo demostró actuando según la instrucción que se le dio. La fe nos ayuda a obedecer a Dios. La construcción del arca de Noé testificaba la fe de este gran hombre. Testificaba que Noé creía que la lluvia vendría tarde que temprano. La construcción del arca testificaba que él estaba plenamente persuadido de que ese era el plan perfecto de Dios para que él y su casa se salvasen. Que no había otra forma, otro medio. Era el arca. Así tal cual el Señor le especificó que le hiciera. Él creyó y lo demostró a través de su obediencia. Su fe, hermano, se basaba en la palabra de Dios, no en lo que él podía ver, no en sus experiencias pasadas, tal vez lo que él había visto anteriormente que había sucedido, no, simple y sencillamente a lo que Dios dijo que iba a suceder. Ahí estaba basada su fe. Por 120 años Noé predicó con fe acerca del diluvio, fue un pregonero de justicia. Por 120 años, hermanos, Noé trabajó con fe en la construcción del arca, creyendo que realmente en ella se iba a salvar él y su familia. Por 120 años Noé esperó con fe ese gran día en que las cataratas del cielo se abrieran y las fuentes del abismo se rompieran. Con fe esperó 120 años al cumplimiento de la advertencia de Dios para la humanidad. Y así sucedió.
Noé, hermanos, es un ejemplo de la fe que todos nosotros deberíamos de tener como escudo para nuestras vidas. La fe también nos ayuda, hermanos, en muchos sentidos, a tomar buenas decisiones, por ejemplo. Sí. La fe de todos estos hombres, hermanos, se basaba siempre en la palabra de Dios, no en sus experiencias propias. Y dice, hermanos, también la Escritura, en el contexto que podemos nosotros considerar aquí en este capítulo 11 de Hebreos, cómo la fe les ayudó a estos hombres a tomar decisiones sabias. Se enfrentaban muchas veces a circunstancias, a dilemas, a desafíos, y tenían a veces que elegir una cosa o la otra. ¿Cómo hacer para tomar buenas decisiones? ¿Cómo hacer para no equivocarnos? ¿Cómo hacer para que lo que hagamos sea lo correcto? La fe es la clave. La fe es la clave. Por ejemplo, los padres de Moisés tuvieron que tomar una decisión: si esconder a su hijo o inclusive echarlo al río en una canasta para protegerlo, o permitir que Faraón lo matara. Dice el escritor de los Hebreos en el versículo 23, dice, no temiendo al decreto del rey. Ellos lo escondieron. Sabían que aún su propia vida estaba en riesgo. Si el faraón se daba cuenta que estaban escondiendo al niño, los iba a matar. Pero no temiendo el decreto del rey, ellos preservaron a Moisés. Hicieron todo lo posible para protegerlo. Y Dios, hermanos, veía la fe de Amram y Jocabed, los papás de Moisés. Y Dios premió su esfuerzo y su fe, preservando la vida de este pequeño. Podemos ver también, hermanos, cómo nos habla la Escritura de que Moisés tuvo que elegir si seguir viviendo en el palacio del rey o unirse a un pueblo esclavizado. Y él veía el maltrato para hacia el pueblo de Dios. Él vivía en los lujos, en la opulencia. Él vivía, hermanos, con todos los honores de un príncipe. Tenía que elegir si gozar de los deleites del pecado o ser maltratado con el pueblo de Dios. Si sufrir los vituperios de Cristo o disfrutar de los tesoros de los egipcios, pero tenía que elegir. ¿Cómo tomar la mejor decisión? Por medio de la fe. ¿Y cómo llegó a tener fe Moisés? Por medio de sus padres. Sí. Tanto Amram como Jocabed eran hombres de fe. Por algo los menciona ahí este capítulo 11, ¿verdad? Que por la fe ellos hicieron esto. Y Jocabed crió a su hijo, ella fue su nodriza. Tuvo esa bendición y como tal ella lo instruyó. Ella lo educó de manera tal que él tuviera fe en Dios. Y que en un momento dado, cuando él tuviera que tomar la decisión, él se inclinara por el pueblo de Dios, porque sabía que Dios estaba con su pueblo, no con los egipcios. Y que esa iba a ser la mejor decisión para él, aun cuando implicara tener que sufrir y tener que padecer escasez y tal vez trabajos forzados, etc. Él no sabía en realidad lo que iba a suceder, pero él prefirió y eligió al pueblo de Dios y sufrir con su pueblo. Los israelitas tuvieron que decidir si obedecerían a Dios a través de la Pascua y pintando los postes y el dintel de la puerta, ¿verdad? Cuando Dios iba a enviar la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Podían algunos creer y algunos no creer y decir, ¿cómo que nada más el primogénito se va a morir en cada casa? ¿Y cómo que Dios va a mandar un ángel? ¿Será? Bueno, la fe fue lo que los hizo llevar a cabo este mandamiento de Dios, celebrar la Pascua y con la sangre del cordero pintar alrededor de su puerta para que el ángel brincara a esa casa y no entrara y no matara al primogénito allí. ¿Sí? Más adelante, cuando salen de Egipto,
Viene Faraón con su ejército. Están rodeados, no hay para dónde ir, y el mar frente a ellos. Dice la Escritura que Dios le dijo a Moisés: extiende tu vara. Y hermanos, el mar se abrió como 2 columnas de agua para que el pueblo pasara como en seco. ¿Sí? Tuvieron que decidir si marchar o no hacia el mar Rojo, cuando por orden de Dios las aguas se abrieron. No, qué miedo. ¿Y qué tal si se cierran? No, ellos cruzaron. Y se cerraron, sí, cuando Faraón y su ejército trataban de alcanzarles. Sin duda, hermanos, fueron decisiones difíciles, pero todos ellos, dice la Escritura, hicieron lo correcto. ¿Cuál fue la clave? Su fe en Dios. La fe en la palabra de Dios, la fe en la recompensa de Dios. Y eso fue lo que les hizo actuar correctamente. ¿Será posible hoy en día, mis hermanos, mantenernos puros y evitar el pecado? ¿Será posible que nosotros también podamos rechazar la tentación del mundo, el amar el dinero? Tal vez Moisés, hermanos, pudo haber sentido esa tentación de escoger las riquezas, los tesoros, el poder, los placeres que había en Egipto, pero no lo hizo. ¿Sí? Él pudo vencer eso. ¿Podemos nosotros también rechazar esa tentación del mundo, el amor al dinero, el satisfacer los placeres de la carne? ¿Será posible hoy en día mantenernos fieles a Dios, obedecerle aún cuando las circunstancias de la vida sean difíciles? ¿Será posible? Sí es posible, mis hermanos, por medio de la fe. La fe nos ayuda. Si tenemos fe, claro que sí. Dice en el versículo 32 de Hebreos 11, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y el punto de lo que está hablando aquí la parte final es acerca del sacrificio de Cristo Jesús. Ellos, hermanos, anhelaban conocer esta salvación que vendría, aún los ángeles. Y esta salvación que es en Cristo Jesús, todavía, hermanos, ellos no la han recibido hasta que Cristo venga. Pero todas estas cosas ellos las soportaron. Todas estas cosas, hermanos, que ellos tuvieron que experimentar, lo hicieron. ¿Sí? Ellos no claudicaron. Ellos no dudaron ni en ningún momento, ¿verdad? Porque su fe en Dios les protegió. Aun cuando su vida estaba en peligro, aun cuando el filo de espada, aun cuando una sierra, aun cuando las piedras, qué sé yo, de una u otra manera su vida estaba en peligro, ellos se mantuvieron fieles a Dios, dejándonos ejemplos a nosotros. La fe es sinónimo de victoria. Algunas veces en esta tierra tendremos victorias, a veces no, pero siempre habrá una victoria final por medio de la fe. Sí. Nuestro último triunfo, hermanos, está en los cielos. Esa es la victoria que tratamos de conquistar.
estar un día, hermanos, con todos estos héroes de la fe. Podemos hacerlo si también nosotros, al igual que ellos, tomamos este escudo. Este escudo es lo único que nos puede ayudar a mantenernos en pie y protegernos de las acechanzas de nuestro enemigo, el diablo, de sus dardos de fuego, del maligno. Solamente recuerda, hermano, amigo, que Dios nos da la fe a través de su palabra, si nosotros confiamos en ella. No hay otra manera, otro medio para obtener la fe. Tenemos que dejar que esa palabra more en abundancia en nosotros, que llegue a nuestros corazones. Dios nos ha dado esta armadura para estar firmes y con ello nos ha dado el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. La cuestión es, ¿estamos dispuestos a dejar nuestras propias opiniones, nuestros propios pensamientos, verdad? Y abrazar la palabra de Dios pura y sin mácula como nuestro escudo, como nuestra protección? ¿Estaremos dispuestos a hacer eso? ¿Que esa palabra de Dios produzca fe en nuestros corazones? Ojalá que sí, hermanos. Busquemos en las Escrituras la fuerza que necesitamos para edificar esa fe, de modo que disfrutemos nuestro cristianismo y también rechacemos las mentiras de nuestro adversario, el diablo. Vamos a dejarle aquí a la lección, hermanos. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Puestos de pie los que puedan para cantar el himno que nuestro hermano tiene preparado.